Era una de esas tardes que se sienten pesadas, como si todo el día se me hubiera quedado colgado en los hombros. El cielo empezaba a oscurecer, la casa estaba en silencio, con las luces bajas, ese tipo de calma que normalmente me consuela después del trabajo. Decidí meter el coche al garaje en lugar de dejarlo afuera, pensando en la cena, quizá en darme un baño largo. Pero en cuanto apagué el motor, lo escuché. Risas. La risa de Ryan. Suave, familiar, cálida, pero en ese instante, algo no se sintió bien. Al principio sonreí. Tal vez estaba viendo algo chistoso. Pero su tono cambió, se volvió tierno, bajo, casi como un susurro que debía ser secreto. Eres imposible, dijo. Y luego ese silencio. Ese tipo de silencio que te avisa que algo terrible está por venir. Sí, yo también te amo. Todo mi cuerpo se enfrió. No pude ni parpadear. El aire dentro del coche se volvió denso. Me aplastaba el pecho hasta casi dejarme sin aliento. No me moví. No grité. Solo me quedé ahí, escuchando el silencio después de que terminó la llamada. Mis manos apretaban el volante tan fuerte que me dolían, pero ni siquiera lo sentía. Lo único que escuchaba era mi corazón, golpeando duro, insistente, acusador. Y en ese momento supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La puerta del garaje rechinó, y de pronto ahí estaba él, tarareando, tranquilo, como si no tuviera nada que esconder. Cuando me vio parada ahí, su cara se puso pálida por un segundo antes de forzar una sonrisa. Ah, no te oí entrar, dijo, como si nada. Recuerdo que lo miré fijamente, estudiando cada parte de su cara, tratando de encontrar al hombre que creí conocer. ¿Con quién hablabas?, pregunté, con la voz firme, casi demasiado calmada. Se rió. Esa risa nerviosa, temblorosa, que intenta llenar el espacio entre una mentira y otra. Con nadie, solo una compañera del trabajo. Un chiste, nada más. ¿Una compañera? Sentí como se me tensaba la mandíbula. ¿Ahora les dices a tus compañeras que las amas? No grité. No lloré. Solo lo dije. El parpadeo, balbuceó algo sobre que era una forma de decir. Luego me soltó su vieja frase cansada. Relájate, Emma. Y ahí fue cuando decidí dejar de darle palabras. Pasé junto a él sin decir nada más, mi silencio cortando el aire más afilado que cualquier discusión. Por dentro me ardía el pecho, pero mi cara seguía serena. Él pensó que había esquivado el problema. Pensó que mi silencio significaba perdón. Pero esa noche entendí algo poderoso. El silencio puede ser el arma más ruidosa de todas. La casa se sentía distinta. Cada sonido, el zumbido del refri, el tic-tac del reloj, se escuchaba más fuerte, más pesado, como si las paredes también contuvieran la respiración. Ryan se movía como si nada, mirando su teléfono, hablando de la cena. Yo asentía, pero no lo escuchaba. En mi cabeza se repetía todo, cada palabra, cada noche que había justificado con trabajo. Cuando me besó antes de dormir, mi cuerpo se tensó. Sus labios se sentían ajenos, como si fueran de otra persona. Me quedé despierta mucho después de que él se durmiera, viendo el techo, sintiendo cómo la distancia entre nosotros crecía más y más. Mi mente daba vueltas, buscando explicaciones. Quizá escuché mal, quizá no era nada. Pero en el fondo, ya lo sabía. Hay un tono que la gente usa cuando ama a alguien que no debería. Y yo lo acababa de escuchar. Por la mañana ya tenía un plan. No de venganza, todavía no. Solo de observación tranquila. Decidí igualar su calma con la mía. Convertirme en un espejo que él no pudiera leer. Si quería esconder algo, lo dejaría creer que lo estaba logrando. Porque a veces, el movimiento más inteligente no es confrontar, sino esperar. Y yo estaba lista para dejar que el silencio hablara por mí. La luz de la mañana entraba por las ventanas de la cocina como si nada hubiera cambiado, pero yo sí. Preparé café, freí unos huevos, hasta tarareé bajito para llenar el silencio. Ryan entró, con la corbata medio hecha, sonriendo como si la noche anterior nunca hubiera existido. Le sonreí de vuelta, copiando su calma, casi convenciéndome de que todo era normal. Casi. Por dentro, mis pensamientos corrían sin parar, dando vueltas, calculando. Decidí jugar mi papel, la esposa amorosa, alegre, confiada. Oye, le dije con ligereza, ¿qué te parece si mañana cenamos tú y yo solos? Vi sus ojos, ese pequeño parpadeo antes de que forzara otra sonrisa. Mañana no puedo. Proyecto grande en el trabajo. Seguramente salgo tarde. Su voz se quebró un poco en la palabra trabajo, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Claro, respondí con dulzura.
Siempre trabajando tan duro, ¿verdad? Él asintió, aliviado porque no lo estaba presionando. Lo vi besarme la mejilla antes de irse, y sentí el fantasma de ese beso mucho después de que cerró la puerta. Ese beso antes significaba algo. Ahora solo era un punto final, el cierre de una historia que ya no tenía sentido. En cuanto se fue, la casa se llenó de ese tipo de silencio que zumba, espeso, vigilante, expectante. Me quedé sentada frente a mi taza de café intacta, sintiéndome tonta y, al mismo tiempo, más despierta que nunca. Es curioso cómo la traición no te rompe de inmediato, te vuelves más alerta. Empiezas a notar cosas. Sus rutinas, su tono, la forma en que ahora su celular nunca sale de su bolsillo. Cada detalle se convierte en una pista que jamás quisiste recolectar. Fue entonces cuando recordé el sistema de navegación de su coche. Ryan siempre presumía que guardaba todo automáticamente. Entré al garaje, abrí la puerta del conductor y toqué la pantalla. El último destino brillaba en letras azules: Harbour View Suites, un hotel. Me temblaban las manos, pero mi mente se quedó en completo silencio. Como la calma después de un rayo. Respiré hondo y presioné imprimir registro. El sonido del papel saliendo fue como un tambor marcando la verdad. Doblé la hoja y la guardé en mi bolso, mis dedos rozando la piel suave, como si sostuviera algo sagrado. Prueba. Fría. Irrefutable. Y aún así, en lugar de llorar, sentí una claridad extraña. Él creía ser listo. Pensaba que sus secretos vivían en la oscuridad. Pero la oscuridad siempre deja huellas. Solo hay que tener el valor de mirar justo donde duele. Esa tarde, lo vi entrar como siempre. El saco colgado del brazo, esa sonrisa cansada, y el olor a colonia, mezclado con engaño. Le pregunté por su día, y me contó historias sobre juntas y plazos, tejiendo sus mentiras con el rostro tranquilo. Yo asentía, fingiendo escucharlo, dando sorbos al vino solo para mantener las manos firmes. Actuar era agotador, pero tenía que hacerlo perfecto. Más tarde, cuando entró a bañarse, abrí su portafolio. Todo estaba en orden: carpetas, recibos, tarjetas de presentación. Nada fuera de lugar. Casi me dio risa. Era cuidadoso. Le reconozco eso. Pero justo esa precisión era lo que lo delataba. Ningún hombre se vuelve tan organizado de la nada. A menos que esté escondiendo algo. Todo estaba demasiado limpio, demasiado ensayado. Me quedé junto a la ventana, mirando su silueta difusa tras el vidrio del baño empañado. El sonido del agua llenaba el silencio entre nosotros. Ya no estaba rota. Solo fría, alerta, firme. Mañana lo vería con mis propios ojos. La verdad. No necesitaba su confesión. Solo la confirmación. Y estaba lista para obtenerla. La noche siguiente, me senté en mi coche, frente al Harbour View Suites. El letrero de neón parpadeaba como un corazón en medio del cielo oscuro. El aire olía a lluvia y malas decisiones. Revisé la hora, 8:05. Mis manos descansaban sobre el volante, trazando círculos lentos solo para mantenerme en tierra. El estómago apretado. Pero la mente, filosa. No estaba ahí para llorar. Estaba ahí para ver. A las 8:17, el coche de Ryan llegó. Las luces cortaron la llovizna. Y lo vi bajar, el teléfono en la mano, acomodándose la camisa como alguien que se prepara para lo prohibido. Unos minutos después, llegó ella. Abrigo rojo, cabello rubio. El tipo de mujer que se ríe fácil y cree que es especial. Sentí como el corazón se me partía, limpio y en silencio. Cuando se besaron, no fue de película. Fue pequeño, rutinario, ensayado. Eso fue lo que más dolió. Levanté el teléfono, las manos temblando, y tomé las fotos. Cada clic sonó como trueno en esa noche quieta. Esperaba romperme, gritar, soltarme a llorar. Pero lo que sentí fue claridad. Clara, fría, liberadora. Por fin tenía lo que necesitaba. No solo pruebas de su traición, sino el final de mi negación. Y, de alguna manera, esa verdad me sostuvo. Más que cualquier promesa que él me haya hecho. A la mañana siguiente, serví café como cualquier otro día. La cocina olía a pan tostado y a traición. Ryan entró tarareando, contento, recién bañado. La imagen perfecta de la felicidad doméstica. Me besó la mejilla, me llamó hermosa, y preguntó si había dormido bien. Le sonreí, escondiendo la verdad. Tras una calma tan perfecta que hasta a mí me dio miedo. Sí, le dije suave, estaba cansada. Llegaste tarde otra vez, ¿no? Ni se inmutó. Sí, ya sabes, el proyecto, dijo,
sirviéndose café. Lo escuché hablar de juntas, plazos y hojas de cálculo. Todas esas excusas convenientes para cubrir sus mentiras. Pude haberlo confrontado ahí mismo. Lanzarle las pruebas sobre la mesa. Pero no lo hice. Solo lo escuché, dejándolo tejer su historia un poco más. Dejándolo construir la casa de engaños. Que pronto yo misma derrumbaría. Cuando se fue al trabajo, me quedé mirando el vapor que salía de mi taza. Ya no había dolor. Solo enfoque. Frío, limpio, decidido. Él creía que vivía dos vidas. Pero no sabía que yo ya estaba en ambas. La esposa fiel que veía en el desayuno. Y la estratega que nunca vio venir. Pasé el resto del día fingiendo normalidad. Doblé la ropa, respondí correos. Hasta hablé con mi hermana de cualquier tontería. Pero debajo de esa charla ligera, yo estaba construyendo algo. La calma antes de la tormenta. Volví a repasar la escena del hotel. No para torturarme, sino para analizarla. Él no solo me engañaba. Lo hacía confiado. Seguro de que jamás me daría cuenta. Esa soberbia sería su ruina. Esa noche miré las fotos otra vez. Cada imagen se sentía como un pedazo de vidrio. Afilado, frío, definitivo. Esta vez mi mano no tembló. Guardé todo cuidadosamente en una carpeta, etiquetada como Harbour View. Simple, eficiente. Era curioso cómo el control podía sentirse tan calmante después del caos. Como apretar tus propias costuras después de la herida de alguien más. No estaba sanando aún, pero ya estaba cerrando la herida por mi cuenta. Acostada junto a él, escuchando su respiración tranquila, entendí que algo había cambiado. Él dormía en mi cama, pero yo ya no pertenecía ahí. Mi mente avanzaba, calculando, planeando. Ya no era su esposa. Al menos no en el sentido que él creía. Era la consecuencia que todavía no conocía. La mañana siguiente se sintió inquietantemente tranquila. Ryan me besó antes de irse, hablando de juntas y pendientes, sin saber que estaba dándole la mano a su propio final. Le sonreí desde la puerta, lo suficiente para parecer creíble. Cuando el sonido de su coche se desvaneció, me senté frente a mi escritorio, abrí la laptop, y empecé a transferir mis ahorros a una cuenta privada. Cada clic era deliberado. Cada confirmación, una declaración silenciosa de independencia. Ya no era dolor. Era estrategia. Llamé a mi amiga abogada, Hannah, fingiendo que solo quería ponernos al día. Entre risas y charla casual, le solté la verdad como quien deja caer una carta marcada. Si alguna vez necesitara un divorcio rápido, hipotéticamente, dije. Ella ni se sorprendió. ¿Hipotéticamente?, preguntó, y yo asentí. Su tono cambió, profesional, protector. Mándame lo que tengas. Le dije que lo haría. Y ya tenía todo preparado. Para la tarde, había reunido todo. Registros del GPS, fotos, estados de cuenta con cargos del hotel. Fue casi quirúrgico. Eliminar cada rastro de dinero compartido. No tenía prisa. Solo precisión. La traición me había robado la paz. Pero a cambio me dio algo mucho más filoso. Enfoque. Y el enfoque, cuando se guía con silencio, puede ser mucho más peligroso que la furia. Una semana después, le dije a Ryan que quería celebrar su ascenso. Me miró sorprendido, halagado, completamente engañado. Eres demasiado buena conmigo, dijo, sonriendo. Como un hombre que aún cree que lo aman. Créeme, respondí con una sonrisa suave. Sé exactamente lo que te mereces. Las palabras pasaron junto a él como un gesto cariñoso. Sin saber que eran una promesa. Planeé todo con detalle. Una cena privada en casa, elegante pero sencilla. Velas, su vino favorito. La música baja, lo justo para que la conversación se sintiera íntima. Invité a sus papás y a unos cuantos amigos cercanos, diciéndole que quería que estuvieran ahí para celebrar su esfuerzo. Él me besó la frente y me dijo que era perfecta. Casi solté la risa. La perfección, al final, era justo lo que él me enseñó a fingir. Esa noche, mientras acomodaba la mesa, no sentía enojo, solo anticipación. Cada tenedor pulido, cada servilleta doblada con cuidado, eran parte de una representación silenciosa. No estaba nerviosa. Estaba lista. Por primera vez en semanas, me sentí poderosa. Como si estuviera recuperando algo que él ni siquiera sabía que me había quitado. Mañana aprendería que el silencio no significa rendición. A veces es solo el sonido antes de la tormenta. La noche llegó vestida de calma. La casa brillaba con una luz cálida. Las risas flotaban por el comedor. Y por un momento casi creí la ilusión. Ryan estaba sentado en la cabecera. Encantador como siempre,
entreteniendo a sus padres y amigos. Como el hombre perfecto. Yo me movía con gracia, sirviendo vino, sonriendo, sintiendo el peso de cada segundo que me acercaba a la verdad. Debajo de todo, mi corazón estaba firme. Ya no roto, solo preparado. Cuando llegó el postre, me paré detrás de él y dije: «Tengo un regalo para ti». Todos voltearon. Ryan sonrió, esperando algo sentimental. Una foto, un reloj, tal vez un discurso sobre el amor. En lugar de eso, tomé el control remoto y presioné play. La televisión parpadeó. Y ahí estaban, él y la mujer del abrigo rojo, atrapados a medio beso afuera del hotel. El silencio fue absoluto. Podías escuchar cómo el aire se rompía. «¿Qué demonios, Emma?», balbuceó, la voz quebrándose bajo el peso de la exposición. «Tú dijiste que la amabas, Ryan», respondí tranquila. «Y pensé que tus padres debían saber quién eres en realidad». Su madre soltó un grito ahogado. Su padre endureció el rostro. Ryan temblaba, suplicándome que detuviera el video. «No aquí», susurró. «No», contesté. «Justo aquí. Porque la humillación, igual que el amor, nunca debería ser de un solo lado». El desastre fue rápido e implacable. A la mañana siguiente, todos sabían la verdad. Sus padres, nuestros amigos, incluso algunos compañeros de trabajo que habían estado en la cena. Ryan intentó darle la vuelta a la historia, pintándome como emocional, dramática, exagerada. Pero la verdad no necesita adornos. Permanece quieta, sola, imposible de negar. Sus padres dejaron de contestarle. Fue su mamá quien me escribió: «Hiciste lo que yo debí haber hecho hace años». En el trabajo, todo se desmoronó más rápido. La mujer del abrigo rojo no era cualquiera. Era su subordinada. Cuando las fotos llegaron a recursos humanos, no hubo manera de salvarlo. Esa tarde me llamó, la voz temblorosa, rogando ayuda. «Puedes decirles que fue un malentendido, por favor, Emma. Están hablando de despedirme». Lo escuché con calma, con la misma frialdad con la que él solía escucharme, cuando yo trataba de explicarle mi dolor. Y entonces dije: «Suerte, Ryan». Esa noche me senté en el porche con una copa de vino, viendo el sol hundirse detrás de los árboles. El silencio se sentía distinto ahora. No pesado, no cruel. Solo en paz. Pasé años tratando de mantener vivo nuestro matrimonio, alimentándolo con palabras, esfuerzo, esperanza. Pero al final, lo que lo terminó, fue lo único que él nunca esperó de mí: el silencio. El divorcio avanzó más rápido de lo que imaginé. Hannah se encargó de todo: los papeles, la división, la estrategia. Yo solo tenía que firmar donde ella indicaba. En menos de un mes, todo estaba resuelto. La casa era mía, junto con la mayoría de los bienes. Ryan no peleó mucho. No podía. Cada intento de resistirse se topaba con el recordatorio silencioso de lo que aún podía exponer. La traición encendió el fuego, pero la justicia lo mantuvo ardiendo limpio. Cuando nos vimos para firmar los últimos papeles, se veía más pequeño, no físicamente, sino en espíritu. Sus ojos cargaban el peso de alguien que por fin entendió que lo apostó todo a una mentira. «Emma», dijo en voz baja, «fui un idiota. Te amo». Casi le tuve lástima. Casi. Pero la lástima también es una forma de apego. Y yo ya había terminado con ambos. Lo miré, firme, tranquila. «Ya habías dicho esas palabras antes», le respondí. «Solo que no sabía que no eran para mí». Abrió la boca, pero nada salió. El silencio entre nosotros lo dijo todo. El final, la lección, el precio. Me levanté, recogí mis papeles y me fui. Esa fue la última vez que miré hacia atrás. Semanas después, entendí que la paz no llega con fuegos artificiales. Llega despacio, en puntas. Un día despiertas y te das cuenta de que la tensión en el pecho se fue, que la casa ya no suena a la voz de alguien más, que la cama se siente más amplia, el aire más limpio. Volví a cocinar, a leer hasta tarde, llenando el silencio con cosas que sí me alimentaban. Era extraño cómo la soledad podía sentirse como libertad, cuando por fin era tuya. A veces me sorprendía recordando momentos pequeños, las risas, los planes, los años compartidos. Pero ya no dolían. Solo sentía gratitud. Gratitud por la lección, por la fuerza que nunca supe que tenía. Sí, la traición rompió algo en mí, pero también reconstruyó algo más fuerte. Una versión mía que ya no suplicaba ser elegida. Ahora yo era quien elegía. Una tarde, mientras veía la lluvia golpear las ventanas, pensé en cómo empezó todo.
Solo unas cuantas palabras descuidadas en la oscuridad. Sí, yo también te amo. Esas palabras destrozaron mi mundo. Pero también lo reconstruyeron. Me obligaron a escuchar algo que había ignorado por demasiado tiempo. Esa voz dentro de mí que susurraba: mereces más. Y esta vez, la escuché. Meses después, estaba sentada en un pequeño café frente al mar. La luz del sol derramándose por las ventanas como perdón. El aire olía a sal y a café recién hecho. Y por primera vez en años, me sentí ligera. Sin esperar llamadas, sin pensar dónde estaba él. Solo yo. Un libro en las manos, paz en el corazón. Y una sonrisa tranquila que no necesitaba explicación. La sanación no llegó de golpe. Llegó en olas suaves, constantes. Mi amiga Clara llegó y se sentó frente a mí, con una sonrisa brillante. «Te ves feliz», me dijo, ladeando la cabeza. «De verdad feliz». «Rey». No de cortesía, sino de verdad. Esa risa profunda, libre, que viene de un lugar sin miedo. «Porque si lo estoy», le respondí. Antes pensaba que el amor era aferrarse. Resulta que a veces el amor es saber exactamente cuándo soltar. Ella tomó mi mano y la apretó. Y me di cuenta de lo diferente que se sentía ese toque. Real, firme, amable. Al salir del café, la brisa del mar me despeinó. Y me vi reflejada en la puerta de cristal. Ya no era la mujer traicionada, sino la que se reconstruyó a partir de eso. Mientras caminaba hacia afuera, mi teléfono vibró. Número desconocido. El mensaje decía: «Te extraño». Lo miré por un segundo. Y presioné eliminar. Sin duda, sin dolor, sin palabras. Solo silencio. Mi última respuesta. Esa noche caminé por la orilla del mar. El sonido de las olas marcando el ritmo de mis pensamientos. Cada paso era más ligero. Cada respiro más mío. El océano se extendía infinito al frente. Salvaje, impredecible, hermoso. Y entendí que eso era la libertad. No control. No venganza. Sino paz con lo incierto. Ya no necesitaba respuestas. Había vivido la pregunta y sobrevivido a ella. Pensé en Ryan. Sin enojo, sin tristeza, solo con distancia. Él me enseñó algo que nunca quiso enseñarme. Que hay personas que te rompen. Solo para ver si puedes reconstruirte. Y lo hice. Pero esta vez, sin testigos, sin disculpas. Mi base ya no era el amor ni la confianza. Era la verdad. Y la verdad, cuando la enfrentas, ya no duele. Te libera. Al volver la vista hacia las luces del café, una sonrisa me cruzó los labios. Durante años dejé que las palabras me definieran. Sus promesas, sus excusas, sus mentiras. Pero ahora, el silencio era mi idioma. Mi fuerza, mi cierre. Porque él me enseñó que hay palabras que no significan nada. Y al final, yo le enseñé que el silencio puede significarlo todo. Si alguien me preguntara cómo se ve la sanación, diría que es más callada de lo que creen. No es ruidosa ni dramática. Es despertar un día y darte cuenta de que el dolor ya no vive en tu pecho. Es cocinar tu desayuno con tu canción favorita, sin mirar el reloj. Es perdonarte por haber creído en las mentiras, porque alguna vez la esperanza vivió ahí. Sanar no es bonito, pero es honesto. Y con eso basta. Durante mucho tiempo pensé que el silencio era vacío. Un castigo. Solía llenarlo con palabras, explicaciones, intentos desesperados de que alguien me entendiera. Pero el silencio no está vacío. Es espacio. Espacio para reconstruirte. Para respirar. Para escuchar tu propio corazón sin interrupciones. El silencio fue donde por fin me encontré a mí misma. Y valió la espera. Así que cuando me preguntan cómo seguí adelante, sonrío. Porque la respuesta no está en la venganza ni en la justicia. Aunque ambas tuvieron su momento. Está en la paz que llegó después. En aprender que el final del amor de alguien puede ser el comienzo de tu libertad. Porque él me rompió con palabras. Y yo me reconstruí con silencio.